Y la cesárea es el nacimiento del feto a través de la pared abdominal, o sea, por una laparotomía, y a través de una incisión en el útero, que es una histerectomía, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la historia de las cesáreas. Y bueno, el término aparentemente se inició debido a que Julio César pudo haber nacido con esta técnica, ¿no? O de esta manera. Y en el año 715 a.C., Numa Pompilio, en un artículo, la Lex Regia, hablaba ya de la Lex Cesárea, ¿no? E indicaba que había nacimientos que podían nacer por este método, ¿no? La palabra cesárea aparentemente viene del verbo latino sedare, que significa cortar, ¿no? En 1620, Jeremías Traumann realiza la primera cesárea clasificada, ¿no? En 1882, Max Sanger introdujo la técnica de sutura uterina con hilos de plata en las cesáreas. En 1820, Antonio Ruiz Moreno, en Venezuela, realiza la primera cesárea en Latinoamérica. En 1912, Cronin realiza la incisión segmentaria longitudinal. Y en 1933 se describe la técnica de Kerr, que es la histerectomía transversa baja en el segmento uterino, que es la que actualmente se realiza en más del 90% de las cesáreas, ¿no? Hablemos un poco de la evolución de la tasa de las cesáreas. Aparentemente en este tiempo, cada 4 nacimientos, 1 es por cesárea. Y la OMS indica que la incidencia actual es entre 10 a 25%. En relación a las indicaciones, el consenso de cesárea del 2007, que está en el libro de la SEGO, indica que las indicaciones de la cesárea constituyen uno de los puntos más controvertidos de la obstetricia actual. Y la verdad que es así. Si hablamos en relación a indicaciones de cesárea, haciendo una auditoría de los casos de cesárea, pues vamos a tener muchas controversias en relación a la indicación. ¿Por qué? Porque indicación suele ser un término muy discutido, ¿no? Sin embargo, se ha tratado de clasificar las indicaciones para una cesárea en 4 categorías, ¿no? La categoría 1 son las cesáreas urgentes de realización inmediata. La categoría 2 son las cesáreas urgentes de realización no inmediata. La categoría 3 son cesáreas no urgentes, o sea, son programadas, pero que están en trabajo de parto antes de la fecha prevista para su realización. Y la categoría 4 en las cesáreas son las cesáreas programadas, que generalmente no están en trabajo de parto, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la categoría 1? Urgentes de realización inmediata. Un grave estado materno que compromete la vida de la paciente, las rupturas uterinas, hemorragias intensas, el desprendimiento prematuro de placenta no intensa, el prolapso de cordón, el sufrimiento fetal agudo severo. En la categoría 2, cesáreas urgentes no de realización inmediata, están las distocias de trabajo de parto, cualquier distocia, cefálica, de presentación, etc. La inductoconducción fallida, la situación transversa, la presentación pélvica, la prematuridad extrema, las deflexiones, ¿no?, cefálicas de segundo y tercer grado, y el sufrimiento fetal agudo inicial o leve. En la categoría 4, cesáreas programadas que han entrado en trabajo de parto, son la placenta oclusiva total, las presentaciones anómalas, las transversas persistentes, la cesárea anterior o iterativa, el embarazo múltiple, la restricción del crecimiento intrauterino, la desproporción cefalopélvica, malformaciones fetales, infecciones maternas
y electivas acordadas o consensuadas que han entrado en trabajo de parto, ¿no? Como habíamos dicho. Perdón, que no han entrado en trabajo de parto y que son programadas. Estamos en la categoría 4. Cuando hablamos de indicaciones de la cesárea, decíamos que es un término muy controvertido, pero hay indicaciones maternas, ovulares, fetales y ovulares, ¿no? En relación a las indicaciones maternas, se realizan cesáreas por las siguientes situaciones, ¿no? Dependiendo de las causas en la madre. Cicatrices uterinas, 2 o más cicatrices uterinas de cesáreas segmentarias, plastía vaginal previa, estrechez pelviana, tumores previos, carcinoma cervical, patologías sistémicas graves, herpes simple. En relación a las causas ovulares, placenta previa oclusiva total, placentas de inserción baja, marginales o laterales, el desprendimiento prematuro de placenta normicentral de la que habíamos hablado, prolapso de cordón umbilical, infecciones ovulares. Y en relación a las causas fetales, distocias de presentación, macrosomía fetal, retardo del crecimiento intrauterino, sufrimiento fetal agudo, enfermedad hemolítica grave, púrpura trombocitopénica o tumor. Las causas materno-fetales son la desproporción cefalopélvica y la hemorragia grave en el embarazo y el parto, ¿no? Antes de hablar de los tipos de incisión, debemos saber que en realidad la gran mayoría de las cesáreas tiene una indicación relativa. ¿Qué significa? Que pueden terminar en un parto, ¿no? De alguna manera. Sin embargo, hay indicaciones absolutas de cesárea que son muy pocas, en las que absolutamente necesario es realizar una cesárea, ¿no? Que no hay otra manera de que nazca. Por ejemplo, son indicaciones absolutas la desproporción cefalopélvica confirmada, ¿no? La placenta oclusiva total, la ruptura uterina, ¿no? Son muy pocas las indicaciones absolutas. Prácticamente todas las demás son indicaciones relativas de cesárea. Cuando hablamos de los tipos de incisión, tenemos que hablar de los tipos de incisión en la pared abdominal y en el útero, ¿no? En la pared abdominal tenemos 2 opciones. La mediana infraumbilical, que es vertical, desde el pubis en dirección al ombligo, y la incisión suprapúbica transversal, que puede ser de Pfannenstiel, Maitland o Cherny. ¿Cuál es la diferencia entre esas incisiones? La altura de la incisión, ¿no? En relación a la incisión en el útero, ¿no? La histerotomía, la cesárea puede ser corporal, clásica o vertical o transversa, o puede ser segmentaria, que es la que decíamos al principio, se realiza actualmente en más del 95% de los casos, ¿no? Y la incisión se la va a realizar en el segmento uterino. Puede ser transversa baja o de Kerr, o puede ser transversa alta o de Schelke. La incisión en el útero en algunos casos muy especiales puede ser también en T invertida. Es una extensión de la incisión segmentaria inicial hacia el cuerpo uterino. Y también actualmente estamos realizando cesáreas con el bisturí láser, ¿no? Entonces, en las incisiones abdominales pueden ser verticales o transversales, ¿no? Y las incisiones uterinas pueden ser corporales o segmentarias. Las corporales pueden ser verticales o transversales. Cuando hablamos de la técnica quirúrgica, tenemos 3 variabilidades en la cesárea. La cesárea intraperitoneal segmentaria transversa, que es la que habitualmente hacemos, y en algunos casos especiales usamos la técnica de Michels-Ladash o la técnica de Pelosi, que varían principalmente en la sutura uterina. Como cualquier acto quirúrgico requiere anestesia, ¿no? Y la anestesia en general es una anestesia espinal o peridural, pero en casos
particulares, sobre todo en urgencias o en estado de salud muy grave materno, puede ser una anestesia general. En el caso de las anestesias generales es imprescindible sacar al producto de la gestación lo más rápido posible para que no se afecte en relación a la anestesia, ¿no? En este caso estamos viendo en una incisión transversa tipo fan steel, ¿no? Suprapúbica. Después de la incisión en la piel, incidimos el tejido celular subcutáneo donde se hace una hemostasia prolija. Se realiza la apertura de la aponeurosis. Se rechaza el plano muscular en general si no hay adherencias para llegar al peritoneo visceral. Una vez que se hace la apertura del peritoneo visceral, podemos ya visualizar de forma directa el útero. A nivel segmentario bajo, porque es el lugar menos vascularizado y más delgado, ¿no? En la cesárea tipo Kerr, realizamos una incisión transversal, la cual se amplía lateralmente hasta hacer la apertura de la membrana amniótica. Se aspira el líquido amniótico y en una presentación cefálica se acomoda en el plano transversal la cabeza para, igual que en un parto, enganchar y desprender el hombro anterior y posteriormente el hombro posterior con movimientos de arriba hacia abajo para exteriorizar al producto. Se realiza el doble pinzamiento y sección del cordón y se realiza un alumbramiento manual. Después de la limpieza prolija de la cavidad uterina con compresas, se realiza la sutura del plano muscular. En general, se realizan actualmente 2 planos. Según la técnica, puede variar a un plano, por ejemplo, en la de Pelosi que he hablado. El primer plano es un plano hemostático que se realiza con suturas reabsorbibles. En general, cromado un 0, pero está indicado perfectamente utilizar Vicryl, ¿no? El segundo plano es un plano invaginante, peritonizante, que no necesariamente es imprescindible. Una vez que se realiza la histerorrafia, se revisa la hemostasia y se cierra la pared por planos. La cesárea, como cualquier otra cirugía o procedimiento quirúrgico, no está exenta de complicaciones y pueden haber complicaciones intraoperatorias y complicaciones en el puerperio, ¿no? Las complicaciones intraoperatorias pueden ser lesión del aparato urinario, vejiga uréter, lesiones intestinales, lesión de vasos uterinos, pueden haber complicaciones anestésicas, pueden haber complicaciones hemorrágicas. Las complicaciones posoperatorias, en primer lugar están los procesos infecciosos, endometritis, que tiene una incidencia de 30 al 40%, infecciones pélvicas, infecciones urinarias, infecciones de la pared abdominal, tromboflebitis y embolia, dehiscencia de la cicatriz abdominal, ilio. Una mujer que ha tenido un parto por cesárea tiene un riesgo mayor de complicaciones en futuros embarazos. ¿Cuáles son esas complicaciones más importantes? La inserción baja de la placenta, como vemos en la diapositiva, y el acretismo placentario, donde la inserción placentaria pasa la capa basal del endometrio y puede insertarse el trofoblasto a nivel de la musculatura uterina e incluso pasar esta musculatura y el útero y insertarse en órganos vecinos como vejiga e intestino. Son complicaciones que son graves, ¿no? Y que ponen en alto riesgo la vida materna. Las complicaciones fetales en una cesárea pueden ser el síndrome de distrés respiratorio del recién nacido, depresión neonatal y traumatismo obstétrico. Cuando hablamos de la mortalidad materno-fetal, sabemos que en la cesárea
es 7 veces mayor que en un parto vaginal, ¿no? La tasa de mortalidad general en una cesárea es del 0,8%. Hay un riesgo mayor de enfermedades asociadas en un 37%. Problemas anestésicos, 21%. Trastornos hipertensivos y otras complicaciones como hemorragia, sepsis y embolia pulmonar también están presentes dentro de la morbimortalidad materna en una cesárea. Puede tener una mujer parto con una cesárea previa o con 2 cesáreas previas, 3 cesáreas previas, etcétera. En general, cuando hablamos de pacientes con cesáreas previas, se puede dar opción a parto en pacientes que tienen una cesárea. Hay estudios que hablan de pacientes con 2 cesáreas previas, pero la incidencia de ruptura uterina es más del 50%. Para dar opción a una paciente con una cesárea previa y minimizar los riesgos en un parto vaginal, hay que seleccionar muy bien a las pacientes. Deben ser embarazos únicos. Eso quiere decir que una paciente con embarazo gemelar con una cesárea previa no puede tener un parto vaginal, ¿no? La presentación siempre debe ser cefálica. Debe tener una pelvis adecuada. Debe haber un inicio espontáneo del trabajo de parto. ¿Eso qué quiere decir? Que no debemos hacer una inductoconducción, ¿no? Debe haber una progresión adecuada del trabajo de parto, tanto en la dilatación como en el descenso de la presentación. La incisión previa en esa cesárea debe ser segmentaria. ¿Eso qué significa? Que si es una incisión corporal, no se le debe dar opción al trabajo de parto, ¿no? Y de repente lo que actualmente es más importante de considerar en una paciente con cesárea previa para darle opción a un parto por vía vaginal es medir el segmento uterino en el trabajo de parto. Y este segmento debe medir, aquí dice 3,5 milímetros, pero actualmente los consensos indican que hasta 2,5 milímetros. Estas pacientes con una cesárea previa que se les da opción a un trabajo de parto deben estar internadas apenas inicia el trabajo de parto. Deben tener sus laboratorios completos, deben tener reserva de sangre, por lo menos 2 unidades. Se debe hacer una monitorización, vigilancia clínica del estado general de la paciente y del estado general fetal, ¿no? Debe estar cateterizada, ¿no? Debe haber una disponibilidad permanente de quirófano en las pacientes que se les da opción a trabajo de parto. ¿Eso qué quiere decir? Que en un primer nivel no podemos dar opción a trabajo de parto. No tienen quirófano, ¿no? En lo posible deberían estar en un tercer nivel. Deben tener una vía permeable y posterior al parto vaginal se debe hacer una revisión de la cicatriz uterina. ¿Para qué? Para confirmar que esta cicatriz no tiene una dehiscencia. La OMS en 1985 decía que las recomendaciones para la apropiada tecnología del nacimiento es un documento, es la Declaración de Fortaleza. No existe justificación para una tasa de cesárea superior al 10 al 15%. ¿Qué significa esto? Que a nivel mundial la tasa de cesárea no debería exceder este porcentaje. Sin embargo, esto varía mucho dependiendo de los países. Brasil es uno de los países que tiene una altísima tasa de cesáreas, creo que más del 50%. En nuestro medio, dependiendo de los hospitales, ¿no? Hay seguros que tienen 90% de tasas de cesárea. Y esto está explicado por diferentes situaciones, ¿no? En la maternidad, que es el centro más grande de Cochabamba, a nivel de número de pacientes en obstetricia, la tasa de cesárea debe estar alrededor del 40 al 50%. ¿Por qué? Porque la maternidad es un hospital de tercer nivel, de referencia. Aquí llegan todas las complicaciones del departamento, ¿no? Y por eso la tasa de cesáreas es mayor.
No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, les estoy dando la clase de una sala de la maternidad, ¿no? Estoy en el hospital, se han debido dar cuenta de eso, pero bueno, cumpliendo con nuestras obligaciones. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, buenos días. Buen día. Tengo una pregunta, un término que no lo entendí. Mencionó en incisiones la incisión segmentaria. ¿A qué se refiere? La incisión segmentaria tipo KED es la incisión que se hace en el útero a nivel del segmento uterino. ¿Cuál es el segmento uterino? Revisando lo que ya han llevado, ¿no? Un poco de la anatomía obstétrica. El segmento uterino es la parte del útero que divide el cuerpo del cuello uterino, que en realidad es una región virtual en una paciente que no está embarazada, pero al final del embarazo este segmento se elonga, se adelgaza para constituir la primera parte del canal del parto, ¿no? Entonces la incisión segmentaria es una incisión transversal a ese nivel. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Miren, cuando hablamos de cesárea, realmente es una opción importante que tenemos los obstetras para salvar la vida del feto y muchas veces de la madre. Sin embargo, debe tener indicaciones precisas. No hay que abusar de este procedimiento. ¿Por qué? Por las complicaciones que ya hemos hablado y mencionado que pueden haber, ¿no? Procesos infecciosos, complicaciones anestésicas, complicaciones hemorrágicas. Y a largo plazo, mientras más cesáreas, más la probabilidad de complicaciones en futuros embarazos. Entonces es una medida salvadora, sin embargo, debe estar muy indicada, o sea, muy precisamente indicada, para no hacer cesáreas innecesarias. Siempre el parto por vía vaginal debería ser la prioridad en las pacientes en trabajo del parto. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, si no hay preguntas, gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente tema.